Dímelo, Dani, ¿qué tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy? Hoy sí que tenemos un programa prendido en candela, Kiko. Vamos a estar hablando del NCAA. Para los que no saben, la NCAA regula el deporte entre las universidades en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de todos los casos de la historia y todos los casos que han tenido en cuanto a la compensación de atletas y sus derechos de imagen. Así que empezamos en 3, 2, 1. Bienvenidos a Lex Deportiva Podcast, aquí de nuevo con ustedes. Aquí les habla el licenciado Daniel Enrique Matos Meléndez junto a los de siempre, el licenciado Kiko Mendoza, el licenciado Gilberto Oliveras, y tenemos un invitado especial, licenciado Eduardo Muñoz, que nos está acompañando en la tarde de hoy. Así que hoy vamos a tener un programa bien interesante. Como ya les dije anteriormente, vamos a estar hablando del NCAA, su historia y todos los casos que han venido a través de las décadas sobre compensación de los atletas y sobre su derecho de imagen. Ahora vamos a empezar con eso, con el derecho de imagen. Es un tema bien específico y tenemos aquí un experto en eso. Gilberto, háblame un poquito del derecho de imagen y llévanos a cómo ha afectado todo esto a la NCAA. Mira, Dani, el derecho de imagen en Estados Unidos lo hablan mucho como las siglas NIL, que se refiere a Name, Image and Likeness, o sea, nombre, imagen y semejanza. Y este derecho es lo que llaman en Puerto Rico el derecho de publicidad, que es el derecho que tiene toda persona para explotar su imagen con fines comerciales y publicitarios y de esa misma forma impedir que otras personas moneticen su imagen o comercialicen su imagen. En la práctica, esto resulta en que las personas usualmente van a licenciar su imagen a compañías, corporaciones o a otras personas para que puedan usarla de forma comercial. Básicamente no puedes usar tu imagen sin tu permiso. Exacto, no puedes usar nada que se refiera a mi persona sin permiso mío. Okay. Si vamos entonces al ámbito deportivo, vemos que en los deportes profesionales como en NBA, la práctica es que los jugadores firman un contrato donde le autorizan a la asociación, lo que sería el NBPA, a licenciar su imagen. Y pues vamos a ver que esto puede traer otras preguntas. Dos preguntas primordiales que surgen es, uno, ¿qué se considera imagen? Y vamos a ver que los tatuajes, pues esto es otro tema que podemos hablar más adelante. Los tatuajes se consideran parte de la imagen aunque los diseñe otra persona, y esto pues pone en conflicto dos derechos de propiedad intelectual, el derecho de imagen contra el derecho de autor. Pero eso pues es un tema que podemos tocar en otro momento porque es un tema bastante complejo. La segunda pregunta que surge es ¿bajo qué condiciones se renuncia a ese derecho? Y ese derecho, pues vamos a ver que NCAA dice que entras a NCAA a jugar, tú renuncias a ese derecho. ¿Y cómo renuncias a él exactamente? Pues bajo la premisa de NCAA, tú renuncias a ese derecho firmando lo que llaman un waiver, o sea, un relevo. Vas a ver que NCAA dice que si tú recibes dinero a cambio de la utilización de tu imagen, tú estás renunciando, no eres elegible a jugar porque ya no eres amateur, un atleta amateur. Y esto nos lleva entonces al conflicto principal con NCAA, que es la definición que ellos le ponen a la palabra de amateur. Amateur es aficionado. Aficionado. Ellos tienen una definición, lo que en inglés dicen mucho el amateurism, o los atletas amateur. Y esta definición la podemos trazar quizás a los 1800 en Inglaterra, donde las personas ricas, para prohibir que las personas pobres participaran en los mismos deportes que ellos, se inventaron esta definición del atleta amateur. Que el atleta amateur era esta persona que solamente participaba en el deporte como un hobby. No lo hacía para ganar dinero y no generaba ningún ingreso de esto. Esto separaba las clases porque pues las personas pobres en Inglaterra remaban a diario y este era el deporte de ellos. Y las personas ricas pues solo remaban como hobby y perdían cuando competían contra las personas pobres o de clase baja. Así que esta definición viene, podemos hablar de ya 200 años casi. Yo creo que Kiko nos puede hablar un poquito más de la definición en cuanto a NCAA. Antes de entrar a ese tema, creo que un pequeño fun fact que puede ser bueno para la gente que nos esté escuchando. El tema de los amateurs y el profesionalismo en Inglaterra, hay una serie bien corta en Netflix que se llama The English Game. Correcto. Que es, ahora se me olvida el nombre del jugador, pero es reconocido como el primer jugador profesional en la historia. Es una serie de 6-7 episodios, está bien divertida y se lo recomiendo. Así que una noche, un día que estén vagos, lo pueden ver. Pero entrando en el tema, yo creo que antes de darle un proceso histórico, un detalle histórico, al igual que hizo Gilberto, tenemos que explicar qué es la NCAA. La NCAA es una entidad sin fines de lucro
que está encargado de gobernar el deporte colegial en Estados Unidos. La razón principal de la NCAA es regular el deporte y fomentar la competición. Esas palabras, pues como veremos más adelante, son bien importantes. Al ser una entidad sin fines de lucro, suena como uno suele pensar en entidades sin fines de lucro no tan grandes. Esta no es una de ellas. Cuando uno viene a ver, ellos controlan a cerca de 1.200 universidades, entre lo que es la División 1, División 3 y sobre 450.000 atletas. ¿Eso aplica a Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico tenemos 3 universidades que están bajo la NCAA, en este caso sería División 2. La NCAA, no hay otra manera de ponerlo, que es un monstruo. Los revenues son en los billones, y cuando uno viene a ver, especialmente en esta última época, el gran dinero y el espectáculo es a través de los derechos de televisión. ¿Quiénes salen en televisión? Los atletas, los que uno quiere ver. ¿Quiénes no cobran? Los atletas. No, y se estima 1.2 billones en ingresos. Y, Bueno. y por ejemplo, el torneo de NCAA tiene el de baloncesto, por lo menos, coge 100 millones de, Bueno, de views. vamos a ver el caso de Zion Williamson en un juego el último juego que jugó en NCAA, Duke contra North Carolina, que se lastimó. 4 millones de personas viendo el juego. Él generó $0 de ese juego. No, y veremos ya un poquito más adelante, veremos por qué los atletas, los estudiantes atletas están pidiendo estas compensaciones. Ya veremos un poquito más adelante el desnivel que existe entre lo que ganan en el NCAA y en lo que lo invierten versus lo que le dan a los estudiantes atletas. Como tú bien dijiste, en el baloncesto colegial especialmente, es lo que se llama March Madness, que yo creo que todo el mundo debe estar familiarizado con ese tema. Es más que el deporte. Los medios, los auspicios, la televisión, lo que se hace es millones y millones de dólares, siendo los atletas el cheche de la película y ellos no cobrando. ¿Por qué no cobran? Como dijo Gilberto, cuando ellos firman su waiver, ellos firman, se incluye lo que es la cláusula del amateur, que en esencia dice que ningún estudiante puede recibir beneficio impropio. Momento que tú recibas un beneficio, pierdes ese estatus de amateur y no puedes participar. ¿Y qué es un beneficio impropio exactamente? ¿Cuál sería un ejemplo de un beneficio impropio? Bueno, Todo. todo. ¿Sabes? Tú no puedes coger una comida. ¿Sabes? Si vas al restaurante y te pagan la comida, eso puede ser un beneficio impropio. Si llegaste a la gasolinera, no tienes gasolina, tú eres un Zion Williamson, te echan la gasolina, puede ser un beneficio impropio. Es caso a caso, y yo creo que la parte que es frustrante es que no es uniforme. La NCAA va y viene, a veces lo permite, a veces no lo permite. Las sanciones están completamente regadas, tanto como un slap en la mano, como a cierto punto que llegamos, que pudimos ver la Universidad SMU, que es una universidad en Texas, que se le dio el death penalty. Eso pues lo podemos mencionar posteriormente. Pero yo creo que entonces, ahora que tenemos un trasfondo de qué es la NCAA, cómo llegamos a lo que es este monstruo, a lo que está en March Madness, a lo que vemos en college football y todos los otros deportes. Cuando uno viene a ver cómo se creó esto, uno le tiene que dar tan para atrás como a mediados del siglo XIX, en los 1800, ya para los 1850, se están viendo juegos de fútbol. Además de los juegos de fútbol, creo que el primer juego de fútbol fue Rutgers University, creo que la otra fue Princeton. Aparte del fútbol, se empieza a ver muchas competencias intercolegiales de remo, de rowing. Ahí pues entonces están participando lo que son las universidades del Ivy League, pero eso todo es corrido por estudiantes. Aquí las universidades no se involucraban, eran los estudiantes. Al ser corrido por estudiantes, se salía de control a tal punto que las universidades empiezan a darse cuenta que hay un peligro que puede afectar la salud y bienestar de quienes participan y afectar el nombre de las universidades. Por eso, en los 1900 se dan cuenta de que hay que hacer algo, porque uno viene a ver, creo que fue en 1904, 1905,
En fútbol nada más hubo 18 muertes. Las universidades empiezan a darse cuenta. Por otra parte, el presidente Roosevelt se da cuenta que hay que hacer algo. Nota al calce, el presidente Roosevelt, que esto cuando uno empieza a hacer research no lo encuentra en todos lados, pero si uno se mete bien, encuentra que Roosevelt podía ver la importancia del deporte como entrenamiento para la guerra. So, él tiene otro interés de poder preparar a la persona americana para ir a la guerra. Luego de ciertas reuniones, en el 1906 se crea lo que es el Intercollegiate Athletic Association of USA. Que esto es el precursor de la NCAA. ¿Por qué no sabemos qué es eso? Porque 3 o 4 años después se convierte en lo que es la NCAA. En los 1920, 1930, un Wild Wild West. Tratan de tener control, no logran mucho. Había dinero envuelto, mucho lo que se llaman los boosters, que son gente no autorizada, gente que tiene interés en la universidad, que le estaban pagando a los jugadores. Y eso se sale de control, específicamente, volviendo al tema de la guerra, cuando vuelven esos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Las universidades con dinero, que son las universidades grandes, en este caso estaban en el norte, todo lo que son los Ivy Leagues, y las universidades del Big Ten, las universidades grandes, empiezan pues a reclutar a los jugadores y a pagarles, creando una desventaja competitiva. Hasta que en el 1948, o sea, estamos viendo, tomó 42 años de que se creara un código escrito. Se llama el Sanity Code, y ahí es donde por primera vez ellos estipulan cuáles son las reglas del juego, si uno puede pagar, si uno no puede pagar, y en este caso es la cantidad máxima que conlleva esa ayuda financiera, que es el tuition, que es el pago de la universidad, el housing y el Londres. Parece que el Londres era importante en aquel entonces. Entonces tú me dices que la regla, lo que es amateur, la definición se puso en el código en esta fecha, 1948. Bueno, en el 1948 es cuando entienden que tienen que ser más rigurosos y más específicos. Como veremos un poquito más adelante, esa definición de amateur es que empieza a coger forma. Y cuando uno viene a ver amateur y la otra palabra que la vamos a discutir un poco más adelante, el estudiante atleta, todas esas palabras cuando uno empieza a estudiar la NCAA son ambiguas por alguna razón, porque las usan a conveniencia ya. Correcto. Ya eso vamos a la creación de estos términos. Eso es, pues sí, en el 1948 se crea esto, pero como todo lo que se hace a principio, no necesariamente era una buena organización. El Sanity Code, que es como se llama, dura solo 3 años, porque se crea un comité de infracciones que tenía que investigaban las diferentes violaciones, y a la que veían una violación expulsaban a todo el mundo. So, era un poco exagerado. En 3 años, ya para el 1950, que yo creo que es la época cuando la NCAA, una de las etapas más importantes son los 50, y después en los años 70 y 80 con el televisor, lo adaptan y crean un comité de infracciones que tenía un poco de más autoridad y crean diferentes niveles de sanciones. ¿Por qué además te digo que los 1950 son importantes? Es porque aparece la figura de Walter Byers. Es el primer director ejecutivo de la NCAA y es el que crea el famoso término de lo que es un estudiante atleta. Él también logra tener un poco más de control sobre las instituciones, porque sigue creando las provisiones sobre lo que es un amateur. Como dijimos anteriormente, para recalcar, porque es importante, el amateur no puede recibir dinero o promesa de dinero, no puede tener un agente, y la cantidad de la ayuda financiera es hasta el costo máximo de la universidad. El amateurism, que es lo que ellos llaman, pues tiene ciertos beneficios, porque si tú vienes a ver, es una industria billonaria, y una industria billonaria donde no se le paga a los atletas, so by default, y son exentas de pagar contribuciones. So by default todos los dineros van directo a las universidades. Pero con la excusa de que es
pro competencia. Bueno, Bajo la premisa de que estamos hablando de que se promueve una competencia amateur. El término que habíamos hablado del estudiante atleta es, yo creo que una idea visionaria que tuvo el señor Walter Byers a raíz de todas las lesiones que habían. Él pudo ver que había una posibilidad de que estas personas fueran consideradas empleados. Y si eran considerados empleados y era una lesión que ocurría en el empleo, iban a tener derecho a diferentes beneficios. Y esos beneficios, cuando tú vienes a ver la cantidad de empleados, pues no iba a haber no era costo efectivo para ellos. No, para nada. Y como vamos a ver, esta definición de lo que es un estudiante atleta va a tener repercusiones hasta ayer, hasta hoy. Y va a seguir teniéndolo hasta que el Tribunal Supremo o el Congreso diga que es, porque como uno ve, la visión de que es un estudiante atleta va cambiando. Volviendo un poco al tema, esa idea que él tenía y esa preocupación se convierte en una realidad. Voy a aprovechar, les voy a mencionar el caso por si a alguien le interesa buscarlo. Por primera vez, el caso se llama State Compensation Insurance Fund versus Industrial Commission. Ahí todavía estamos en los años 50. Un trasfondo corto de ese caso: un estudiante atleta en una universidad, Fort Lewis A&M, una universidad pequeña en el estado de Colorado, muere por una lesión en la cabeza que pasó durante el juego. Durante un juego. La viuda pide los beneficios monetarios como si él hubiese sido empleado, y la Corte Suprema dice que para que sea un accidente del empleo y que hayan esos beneficios, tiene que haber una relación contractual. Cuando vienen a ver, entra en vigor lo que es el estudiante atleta y dicen que él no había sido contratado para un contrato para jugar fútbol, que él está en la universidad y como estudiante atleta él decidió jugar. No hay ninguna relación contractual. De igual manera, posteriormente, un caso que no se decidió hace tanto tiempo, se decidió en el año 2000, se llama Waldrop versus Texas Insurance Association, que es un caso que en el 1972 en Texas, también una persona que se quedó paralítica por una lesión, cuando trata de conseguir sus beneficios, en este caso dicen que había firmado un contrato, pero en el contrato decía que era un estudiante atleta. O sea, el tribunal le da legitimidad al concepto de estudiante atleta. Correcto. Incluso hay una decisión del National Labor Relations Board que regula las relaciones laborales en los Estados Unidos del 2014 contra Northwestern, en la que ellos deciden que los estudiantes no se pueden unir una unión. Correcto. Así que eso no entraron en los detalles de si los estudiantes atletas puedan ser considerados empleados del NCAA, pero lo dejaron diciendo que como estudiantes atletas no podían unionarse. Así que eso es algo que no llegó a los tribunales federales ni estatales, pero es algo interesante que podemos resaltar. Retomando el tema, yo creo que un caso, siguiendo en nuestra trayectoria, que no necesariamente va de la mano de lo que es un estudiante atleta, lo que es un amateur, pero si uno va a hablar de NCAA, es un caso que tiene que hablar, es un caso que llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Son pocos los casos que llegan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y cuando tienen que ver con deporte son mucho menos. El caso es quien era el dirigente de la Universidad de Nevada de Las Vegas, que se llamaba Jerry Tarkanian. Tremendo dirigente. Uno busca el historial de quién fue dirigente, y él tuvo uno de los grandes trabucos a principios, no recuerdo si fue a final de los 80, a principios de los 90, que tenía a Larry Johnson y a Greg Anthony. Y de hecho él siempre desde antes de ir a la Universidad de Las Vegas ya
él tenía problemas con la NCAA, ¿verdad? Sí, dicen el que juega con fuego se quema, como dice el viejo mío, desde que él estaba en la universidad anteriormente donde era dirigente, que era Long Beach State University, él se pasaba criticando que la NCAA escogía a quién sancionar y a quién darle multa, suspensiones, etcétera. Subjetivamente. Y no tan solo lo llevó que lo decía en la barbería o en una esquina, hizo artículos de periódicos incitando, que decía, usa el ejemplo de que la Universidad de Kentucky hacen un día más violaciones que la Universidad de Western Kentucky hacen un año. Y de igual manera él peleaba que por qué estaban atacándolo a él, que era una universidad pequeña, que no tenía dinero, cuando en la esquina estaba UCLA, que tenía un negocio o un programa mucho más grande. Pero volviendo al tema, ¿Qué ocurre en este caso? sí, cuando él llega a UNLV, ya a UNLV lo estaban investigando. 3 años después de que él está como dirigente, baja una sanción de la NCAA y le dan una suspensión a la universidad 2 años. Él era coach de baloncesto. Él era el coach de baloncesto, disculpa. La suspensión de 2 años, pues no es nada raro, porque eso es algo que se hace a menudo. Pero hay el pequeño detalle que dijeron, la suspensión es de 2 años, y suspende al coach 2 años. Si no lo suspende por 2 años, van a haber otras sanciones. Al UNLV, ser un ente del Estado, ser una entidad del Estado, tiene que darle una audiencia a Tarkanian como parte de su due process. Y cuando va ese proceso, el árbitro dice, pero yo no encuentro que haya nada malo aquí, pero la NCAA dice que tú tienes que estar suspendido, por ahí te va. Esto llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En los tribunales del Estado, que llega obviamente hasta el Tribunal Supremo del Estado, dicen que la NCAA había actuado como un ente del Estado. De hecho, eso Tarkanian demanda porque alega que esa suspensión que le había dado UNLV, ¿verdad? Porque la NCAA se la había ¿verdad? Le había dicho que lo hiciera, constituía una acción estatal de parte de la NCAA, porque UNLV es una universidad del Estado. Correcto. Así que él argumentaba que tenía una acción, que las acciones de UNLV eran una acción estatal y que violaba esa cláusula de al haberse le suspendido sin un due process, pues violaban su derecho bajo la 14ª enmienda y le hacían un taking de su propiedad sin la justa compensación ni sin el due process. Así que es importante ver cómo esto es de actor estatal. Esto llegó hasta el Supremo de Nevada, donde Tarkanian gana. Y declaran que sí, que las acciones de suspenderlo eran acciones de un actor estatal, pero luego después lo apelan y llevan hasta el Supremo federal. Llega el Supremo de los Estados Unidos, que lo que había dicho en el Estado, la máxima autoridad del Estado, era que la NCAA estaba actuando como un ente del Estado. El Tribunal Supremo, por alguna razón, dice que la NCAA no estaba actuando como ente del Estado, lo cual es completamente sorprendente porque tenían un control total. El Tribunal Supremo dice que aunque la NCAA estaba involucrado en la decisión, UNLV siempre tuvo una opción. ¿Cuál era la opción? Pues la opción era fácil. Pues tú te quedabas con tu dirigente, no lo suspendías, no juegas más en NCAA y te vas de la NCAA. Correcto. O sea, no hacen más chavos en NCAA. Buena decisión esa. El cash cow no lo puedes dejar ir. Entonces, pues, ¿sabes? Se queda sin la soga ni la cabra, porque muy probable eso pasa y Tarkanian se va a la otra universidad, claro. Pensaría yo, porque hay que hacer dinero. Así que ahí uno puede ver más o menos el poder que tiene la NCAA para salirse con la suya. Y si le damos un poquito más hacia adelante al reloj, llegamos a otro caso que llegó al Supremo, y sí yo creo que es bien importante. Que ahora, antes de entrar a este tema, desde el 1922 que hubo una decisión Tribunal Supremo con MLB,
y ustedes me disculpan, pero yo siempre voy a tirar alguito de MLB porque eso es lo que nos gusta. Una decisión de un caso que se llama Federal Baseball Club versus National League of Professional Baseball Clubs. Y ahí el Tribunal Supremo decreta que el deporte tiene una exención antimonopolística. Digo, pero eso es del 22, ¿todo eso aplica? Bueno, si le damos para adelante, en el 1970 hay otro caso que se llama Flood versus Con, que cuando obviamente la decisión es un poco más compleja, pero cuando vamos en arrebichuela como nos gusta aquí, ellos dicen que como estaba la decisión del 1920, pues que aplicaba. O sea, que 100 años después aplicamos las decisiones Al igual. día de hoy, el béisbol, las grandes ligas, es el único deporte que tiene una exención que está dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 100 años, mismo fundamento, no se cambia nada. Sí, hasta el día de hoy estamos ahí. Gilberto, sobre las leyes, hablan un poquito, en breve resumen, porque hablan de las leyes antimonopolísticas. ¿Qué significa el tener una exención de las leyes antimonopolísticas? Bueno, las leyes antimonopolísticas en Estados Unidos son a base del Sherman Act y básicamente lo que hacen es tratar de proteger el comercio, tratar de proteger que una sola empresa no controle el comercio. Así que en breves palabras es eso, son leyes que lo que hacen es proteger la competencia entre los mercados. los competidores, básicamente. El Sherman Act se hizo en el 1890. Correcto. Así que ya antes de que se declarara en 1922, que entonces MLB es la única organización deportiva profesional que está decretado por el Tribunal Supremo. Profesional y aficionado, y amateur también, ¿verdad? Porque única entidad deportiva. Son okay. Bien pocas las entidades comerciales de cualquier tipo que tienen exención. Antes hacían los railroads, los trenes tenían exenciones, no me acuerdo si las petroleras también tenían un tipo de exención, pero aparte de eso no hay muchas. Okay. De hecho, y a raíz de esa decisión del 1920 se daba por sentado que la aplicaba a todos los deportes. Correcto. En los 50 vemos un caso que no aplica, que le dicen al boxeo que no aplica a ellos. Y entonces en 1984, caso importante, NCAA versus Board of Regents of Oklahoma. Y ahí es tan importante los muñequitos como lo que se decidió, como quien dice, las palabras que escondieron. Los muñequitos, en ese caso, ¿qué estaba pasando? La NCAA siempre tratando de controlar. Ellos deciden que ninguna universidad podía estar en televisión más de 4 veces, en televisión nacional más de 4 veces en 2 años. Las universidades tratan de conseguir contratos, crean una asociación entre ellos, tratando de buscar otros contratos. La NCAA les dicen que los van a penalizar. O sea que básicamente la NCAA hizo un plan uniforme sobre los derechos de televisión de todos sus miembros son las universidades. Y no importa cuán bueno, qué jugador tú tuvieses, que la gente lo quisiera ver, no podían estar más de X cantidad de veces en televisión. Ellos dicen, el argumento que dicen, como vamos a ver en la decisión, es que ellos querían controlar para que la gente tuviese que ir al parque de fútbol a verlo jugar. ¿Y cuál fue la controversia? ¿Cómo se resolvió? Bueno, en ese caso, el tribunal dice que ellos estaban en una acción monopolística tratando de controlar el mercado y básicamente dicen que eso es una acción ilegal. Que al día de hoy, esta decisión es la que puede ver como las universidades y hasta el deporte ha podido crecer, porque si no fuese por una decisión como esta, no existiera los juegos en ESPN, en NBC, hubiese 1 o 2, pero cosas como el Big Ten Network, SEC Network, sí, ACC. De hecho, esas son las divisiones, pero las universidades mismas ahora están llegando a acuerdos televisivos, tienen su propio canal. Sí, la Universidad de Texas tiene el Longhorn Network. Sí, porque el argumento que hacía la NCAA era que de esa manera controlaban para que la gente fuera al parque a verlo. Pero lo que hemos podido ver es que el que esté en televisión hace que crezca el mercado y el interés. Y es lo que le dicen en la opinión a ellos. Mira, aquí los sábados hay 9 horas de juego. Y tú quieres controlar eso, mire, eso no aplica. De hecho, la explosión del deporte como un ente comercial surge a base de la televisión. O sea que ese argumento de NCAA es algo como un poco
un poco erróneo, porque vemos que la televisión ha hecho que el deporte se pueda comercializar y sea más internacional. Sí, definitivamente. La industria, el NCAA no sería el monstruo que es hoy si no fuese por la televisión. Hay algo que quiero aclarar. Cuando deciden estos casos, ellos hablan del rule of reason. Es la regla de razonabilidad. De que esa restricción es razonable porque promueve la competencia. Una restricción que sea una acción antimonopolística no significa que no es razonable. Así que hay restricciones que sí la NCAA puede encontrar que son razonables para controlar el mercado y que se cree un ambiente de pro competencia. A ese punto, lo que yo creo que Dani quiere aclarar es que sí NCAA está llevando a cabo acciones monopolísticas que van en contra de las leyes como Sherman Act. Exacto. Pero el tribunal decide que como esta restricción promueve la competencia y es bajo lo que llaman el rule of reason, es razonable. Exacto. Se entiende que el NCAA podría entonces, en cierto modo, regular la competencia de esa forma. Que es lo que dicen cuando tú vienes a ver el Sherman Act, cuando uno va a ver la definición, estaba diseñado para prácticas comerciales. Y la NCAA, como dije al principio, que es una entidad sin fines de lucro, se agarraban a eso. Mira, y se agarraban a eso, y por eso era que había, como quien dice, volado por debajo del radar, porque no se metían cuellos, porque hacer una entidad sin fines de lucro no era comercial. Aquí le dicen, no, nosotros podemos entrar a investigar eso, pero como le tiran con esa, les dan un toallazo que ahora en el día de hoy donde se está viendo atacada, que dicen que para que la NCAA pueda existir tiene que ser bajo el estándar del amateur y del estudiante atleta, y que no pueden cobrar esos atletas. El tribunal poco a poco ha ido quitándole poderes al NCAA, pero ha sido bien cuidadoso en lo que ha hecho. Poco a poco le está abriendo la puerta. Vemos que ese caso va a abrir la puerta a un caso en el 2009, que vamos a ver un poco de más tarde, que también ese caso en el 2009 abre la puerta a un caso del 2018, 2019. Y vemos poco a poco cómo eso va... Yo creo que si vemos lo que pasó en Board of Regents, uno cree en aquel momento tienen que haber creado una ilusión. Estamos cerca de que puedan tener los beneficios para los atletas. Y un caso en el 88 se unen lo que son los boosters, lo que son los jugadores y los que son, hasta la cheerleader menciona, que empiezan a pedir que es una práctica monopolística el que haya un price fixing. El price fixing en este caso siendo 0. Una fijación de precio. ¿Qué significa eso de price fixing? Sí, que se establece qué es el máximo que se le va a pagar a una persona. En este caso, sin dejar que el mercado defina ese valor. Correcto. Esto es price fixing o fijación de precio es una práctica monopolística en violación del Sherman Act, donde un solo ente o varios entes se unen para definir el precio máximo o el precio límite que se va a vender algo en el mercado. Pero si ustedes creían que la NCAA, que la corte le iba a tirar la toalla a los jugadores y no a la NCAA, se equivocaron. En aquel entonces le da un poco para atrás. Que, by the way, el caso, no sé si lo mencioné, se llama McCormack versus NCAA, es del 1988. Del quinto circuito. Ellos establecen que es válido el no pagarle a los jugadores y que esa estrategia que ellos utilizan es lo que los diferencia a ellos de la NFL, y ese diferenciamiento hace que esta práctica sea válida. Aquí podemos seguir tirando casos hasta el día de hoy por mi parte, pero yo creo que yo paso la pelota al experto en la materia de esta época. Si venimos a ver, NCAA ha sido de las empresas deportivas más litigadas, o sea, porque la mayor parte de los casos en NBA, MLB, NFL se van por arbitraje, y esos casos no los vemos, escuchamos de ellos pero no los vemos. NCAA históricamente se ha pasado en la corte, todos los años tiene un caso nuevo, 2, 3 casos nuevos. Oye, una industria billonaria. Una industria billonaria va a tener su controversia. Hay dos casitos de los 90 que voy a mencionar bien brevemente antes de pasar con Gilberto a la próxima etapa. NCAA versus Miller del noveno circuito del 9-3, que básicamente declara que una ley del estado de Nevada que permitía mayores derechos procesales que lo que permite la NCAA no era válida
porque violaba la cláusula de comercio interestatal. Básicamente los estados no pueden crear leyes que afecten el comercio interestatal entre los estados. El Congreso tiene libertad de regular estas áreas. Así que bajo esa definición el tribunal determinó que esto afectaba el comercio interestatal, esa ley, porque el NCAA no podía regular uniformemente en todos sus miembros. En el 98 hay otro caso interesante, el Law versus NCAA, donde por primera vez se tocan los caps, o sea, los límites en ingresos, cuando unos coaches en unas universidades se les dio una designación de Restricted Earning Coaches. Y esa designación o ese cap, ese límite, se estableció en $16,000. Ellos demandaron diciendo que había una violación a las leyes antimonopolísticas, porque no dejaban que el mercado dictara cuánto iban a pagarle a esos entrenadores. Y estamos viendo que el tribunal ha apoyado o le ha quitado beneficios a la NCAA cuando viene a las universidades y cuando viene ahora a los dirigentes, a gente Correcto. Que no son estudiantes atletas. Correcto. Los estudiantes atletas se colgaron en McCormack. Al día de hoy, ¿hay alguna novedad que le dé esperanza a los jugadores? Bueno, hay que brincar casi 11 años para llegar al próximo caso que vamos a ver que hace una diferencia en NCAA, y el caso de O'Bannon. Es un caso que probablemente tú puedes escribir NCAA en Google y lo primero que sale es el caso de O'Bannon. Este caso, te voy a dar el trasfondo bien breve, es un jugador de baloncesto, un ex jugador de baloncesto de UCLA del 95, el equipo que llegó campeón. En el 2009 está en casa de unos amigos, los hijos están jugando PlayStation. ¿Este tipo era bueno o no era bueno? Era regular. Llegó que es más famoso por el habla por tú solo. Oye. yo no lo recuerdo. El tipo es más famoso por el caso que por su talento. Sí, no, en este caso definitivamente hizo la carrera. Pero pues en el 2009 estaba en casa de unos amigos y los hijos estaban jugando un juego y de momento él ve el juego y se ve en el juego y dice, cuenta qué chévere, me estoy viendo un juego. Y de la nada un amigo le dice, sí, pero te pagaron por eso. Cuéntame, a mí no me pagaron, déjame verificar. Y decide demandar. Hay un caso paralelo, un jugador de fútbol, Keller, que demanda a EA Sports, que son los productores de este juego, o de esta serie de juegos de NCAA que antes salían, y el tribunal decide consolidarlos porque se basan en lo mismo. Es básicamente si se violó o no se violó el derecho a la imagen, el derecho a la publicidad que discutimos al principio de estos jugadores. Consolidarlo, ¿puedes entrar un poquito a explicar rapidito qué significa eso? Bueno, sí, un tribunal, si hay dos casos que tienen que ver con las mismas partes y los mismos hechos, puede consolidar, que significa juntar dos casos en uno. Y decidir, no, en vez de decir dos casos que pudiera ser que no salgan uniformes, pues decide un solo caso y promueve la uniformidad. Y los costos. Vamos a... el caso de Keller, el caso de O'Bannon, pues los consolida. Y pues nada, EA Sports dice que ellos tenían una licencia de NCAA para hacer juegos con la imagen y semejanza de los jugadores. No dice el nombre, así que estos juegos tú veías a los jugadores sin el nombre, solamente tenían las estadísticas, la imagen, el uniforme. Y claramente se parecían. Se parecían muchísimo, pero nunca decía el nombre porque no había licencia para ese nombre. Porque la NCAA licenciaba, corrígeme si estoy mal, licencia los logos, el derecho para la televisión y el derecho para las regrabaciones eventualmente, ¿correcto? Correcto. Okay. O sea, el argumento de EA Sports y de NCAA en este caso es que los jugadores firmaron un waiver, el relevo, firmaron un waiver diciendo que decía, básicamente en pocas palabras, dice, autorizo a NCAA o a un tercero a usar mi nombre o foto para promover actividad de NCAA. O sea, en pocas palabras lo que dice el waiver. Tienen como 18 waivers iguales, todos tienes que firmarlo antes de entrar a jugar División 1, 2 o 3. Oye, que muchos de estos waivers, llegaste a la universidad pompeado con tu beca, y lo miraste. Te sientan al escritorio, firma aquí, firma acá, y todo el mundo por ahí para abajo que voy tarde para la práctica. Correcto. Sin ningún tipo de ayuda legal que te diga qué es lo que estás firmando, porque muchos de esos atletas yo estoy seguro que lo leen y dicen, bueno, yo ni igual no entiendo qué dicen aquí, si no me van a dejar jugar si no firmo, mejor firmo y ya. Pues básicamente no se puede pagar a los atletas, es lo que dice el waiver. Tú firmas el waiver, no puedes pagarle a un atleta. Y en el 2013, EA Sports lo que decide es hacer una transacción con los atletas y paga cerca de 40 millones a una cantidad, creo que eran 200, a 29.000 atletas. 40 millones.
Los demandantes alegan que NCAA conspiró para establecer el valor de la imagen, del derecho de imagen de los atletas en $0, que es lo que estábamos discutiendo, price fixing, fijó el precio, el valor de los atletas en $0, y que además le puso un tope a las ayudas estudiantiles que no incluían el costo real o el costo total de estudiar, lo que llaman el full cost of tuition. En el 2014, el caso se resuelve en lo que es primera instancia, que es el tribunal donde se resuelven los casos para comenzar, y lo resuelven en cierto modo contrario a lo que resuelven en Board of Regents, que es el caso que Kiko estaba mencionando hace poco, porque dice que las restricciones de NCAA al valor del derecho a imagen, a base del concepto de lo que es un atleta amateur, violan las leyes antimonopolísticas. NCAA entonces apela al noveno circuito, y el noveno circuito resuelve que NCAA tiene que eliminar el tope a las ayudas estudiantiles, pero no dice que los atletas pueden monetizar su imagen, simplemente tienen que eliminar el tope. Lo que básicamente lo que resuelve el caso es que los atletas tienen el derecho a recibir por lo menos el full cost of tuition, lo que sería el costo total de estudiar. ¿Es el primer caso de de attendance? la compensación del atleta? En cuanto a la compensación, no. Ya aquí habló de 2 o 3 casos que se toca la compensación, pero en este caso se toca la compensación por derecho de imagen. El primer caso. Y se toca lo que es un grant in aid. Correcto. Que es lo que estaban mencionando, hasta el costo completo de lo que le cuesta ir a la universidad. Exacto, eso incluye vivienda, incluye comida, incluye todo eso que después de este caso, que se resuelve en el tribunal apelativo, se resuelve en el 2015. Lo que significa es que de 2015 para acá, los estudiantes atletas tienen derecho a recibir el full cost of tuition. Y es bien importante que parte de toda esta controversia es que la compensación que no se le quiere dar a los atletas es por sus habilidades atléticas y por su performance en el ámbito atlético. Así que es bien importante esa diferencia de los derechos de imagen. También eso fue el remedio menos oneroso que encontró el tribunal, Sí, pero no necesariamente era lo que estaba buscando O'Bannon. Claramente ellos querían resolver este caso y sacaron dinero en daños, pero EA Sports, que era quien estaba en realidad violando el derecho de imagen, llegó alcanzó un acuerdo antes de llegar al tribunal, así que lo que ellos decidieron fue proseguir con este caso para resolver prospectivamente. El tribunal apelativo resuelve lo que acabamos de decir y ellos deciden apelar al Tribunal Supremo, que dice que no va a haber el caso, que lo que hace en realidad es que abre la puerta a que NCAA pueda ser demandado, porque NCAA está sujeto a las leyes de antimonopolísticas y encima de eso sus reglas, las reglas de NCAA pueden ser retadas en corte. Un paréntesis, este caso, y toca esto bien breve, pues vamos a traer un tema completo de esto, pero cómo este caso por encima afecta esto del título 9, que promueve que haya una igualdad en la inversión por género. Discutimos si íbamos a hablar de Tyron Knight, habíamos acordado que no, porque es otro monstruo. Es un Pero tema. cuento largo corto, como a Dani le gusta tocar todos los temas y ser profundos en este análisis, el Tyron Knight es una legislación federal que decreta que tiene que haber igualdad, que no puede haber discrimen en entidades que reciben ayudas federales. Correcto. Las universidades reciben ayudas federales, por ende les aplica el Title IX. ¿Cómo aplica? ¿Cómo es que entraría en juego este discrimen? Con las becas. Tú vienes a ver el deporte, tú piensas cuáles son los deportes que hacen dinero, fútbol, baloncesto. Puede que haya una que otra otro deporte en ciertas universidades que en el lado femenino Sí. hagan dinero. Yukon Basketball. Si equiparas el dinero que se va a invierte con o sea, que con lo que están ganando, el dinero que se va a invertir con lo que ellos ganan, los programas femeninos se van a ver afectados. Sí, en y comparación. fuese ese discrimen. No hay una limitación. Sí, la NCAA tiene ciertos límites de cuántos becas tú puedes dar por deportes a veces. Vamos, y quiero aclarar que solamente porque hay una diferencia en las becas que se dan entre hombres y mujeres no significa que hay una violación de título 9. Y esto podemos entrar en los casos y la causística, que es larguísima. Exacto. Pero esto tiene unos parámetros específicos. O sea, solamente decir que las mujeres de Yukon reciben menos que los hombres no es suficiente para decir que hay una violación de título 9. No, al final del día tú tienes que ver esto como que hay un pote. En el pote está el dinero. Y ese dinero tiene que estar dividido equitativamente entre hombres y mujeres.
Correcto. Que es tan sencillo como si tú vienes a ver un deporte como el fútbol, que hay 100 jugadores. Ahora los jugadores pudiesen coger una beca completa, todos pudiesen coger ese dinero. Son 100 hombres cogiendo ese dinero. ¿Cómo entonces tú vas a equiparar eso cuando no hay un equipo de fútbol de mujeres? Tú tienes que, todas las becas que tú des en fútbol, tú tienes que ponerlas equitativamente. Recapitulan, los primeros Ajá. casos que tocaron desde el inicio eran más sobre la seguridad de los jugadores y el control de la administración de los deportes, ¿no? En la NCAA colegiales. Ahora no es el caso que habla Gilberto, que se empieza a tocar quizás compensación un poco más allá de lo que acabo de comentar, y comienzan las becas a los atletas, Pues ¿no? eso es lo que estaba tratando de comentar ahorita, que poco a poco NCAA o el tribunal ha cogido al NCAA y le ha ido quitando poquito a poco para exponerlos más a responsabilidad. Vamos a ver que ahora se han empezado a involucrar los estados. O sea, estamos viendo que en 2019 de septiembre California pasó una ley que permite que los atletas moneticen su imagen. Esta ley entraría en vigor en el 2023. Colorado le siguió después en marzo del 2020 ahora. Y también otra ley que pasaría para el 2023. En respuesta a esto y temiéndole a que los estados estén pasando leyes que no sean uniformes y que se cree una disparidad entre las universidades de diferentes estados, NCAA emite 31 páginas, un documento de 31 páginas que son recomendaciones favorables, entre comillas, como ellos lo llaman, para que NCAA permita la monetización de los derechos de imagen sujeto a unas reglas y a la supervisión de NCAA. En estas 31 páginas, el NCAA establece dos formas de monetizar la imagen para los estudiantes atletas. Una son los contratos de auspicio y la otra es las actividades de negocio personales. Los contratos de auspicio se pueden ver como contratos comerciales, lo que sería pues salir en el anuncio de un dealer de carros o lo que sea. Y las actividades personales como salir a firmar autógrafos, salir en redes sociales, ese tipo de cosas. Estas dos formas son dos formas que puedes monetizar su imagen si tú eres un estudiante atleta. En estas 31 páginas, la NCAA recomienda que los atletas pueden usar agentes para llenar estos acuerdos y dice que pueden identificarse con la escuela y el deporte, pero que no pueden usar ni los logos, ni las marcas de la escuela, ni las marcas de las conferencias. O sea que básicamente tú puedes salir diciendo, yo soy Kiko Mendoza de Illinois y juego béisbol, pero no puedo usar el logo. Y que es la mejor universidad del mundo. Claro está. Bueno, todo es debatible, todo es debatible. Lo más importante yo creo que estas recomendaciones son 4 puntos que en estas recomendaciones van a diferir de las legislaciones que se han pasado y que están por pasarse en los diferentes estados. El primer punto es que estas recomendaciones excluyen la posibilidad de acuerdos grupales de licenciamiento, que lo estamos hablando. La NCAA no considera que los atletas son empleados, no permite uniones, no permite acuerdos unionales, así que no permite que los atletas se unan y lleguen a un acuerdo, por ejemplo, con videojuegos, con EA Sports. No sería posible que los atletas cojan y se unan y decidan, vamos a hacer un juego de EA Sports con la imagen de nosotros. El segundo punto que difiere de la legislación estatal es que va a regular a los agentes y los representantes. El tercer punto es que va a restringir algunos contratos de auspicio. Por ejemplo, el atleta no puede firmar con una compañía que sea competidor de una compañía que auspicia a la universidad. Si Duke está auspiciada por Nike y Zion Williamson va a firmar con Duke, no puede firmar con Adidas para que vea los tenis. Que yo creo que este documento de 31 páginas es un scramble, es un procedimiento ligero y obligado que ha tenido que hacer la NCAA ante la realidad que tienen un sistema obsoleto. Correcto. Como yo te dije, fue en el 1948 que se creó esto y desde el 1948 estamos jalando las mismas reglas. Bueno, estamos hablando... Que como decía Edu, habían becas, pero este es el único negocio, la única industria que en 100 años no ha evolucionado. Estamos hablando que se trae la definición de amateur de los 1800. Esta definición la cargó el Comité Olímpico hasta los 1980 y la descartó el Comité Olímpico. Dice, no voy a usar esta definición más. Y NCAA en 1980 dice, tú no la vas a usar más, pero yo la voy a seguir usando. 2020, NCAA se aferra a la definición de amateur y dice, yo sigo usando la definición de amateur. ¿Y qué entonces tú crees que es lo que nosotros podemos ver que va a pasar? Porque
dijiste 2023, de momento esta semana dicen 2021. Sí, pues voy a llegar a eso. El único otro problema que quiero mencionar antes es que en esta recomendación NCAA va a decidir lo que es el valor justo de un contrato o el valor justo de un atleta. Y eso, ¿La NCAA va a decidir eso? La NCAA va a decir. Vaya conveniencia. ¿Cómo la NCAA planea hacer esto? La NCAA en esta 31 página pide al Congreso y a la legislación federal que primero establezca una ley federal que ocupe el campo, que tenga más valor que las leyes estatales, por decirlo más sencillo, y le pide además una exención antimonopolística. ¿Por qué hacen esto? Porque si le dan una exención antimonopolística, yo como NCAA puedo fijar el precio en el valor que me dé la gana y puedo decir, este atleta vale tanto y este atleta es todo lo que puede generar, no puede generar más de eso. Serían los caps. Exacto, serían los caps, establece un cap. Si entonces, voy a mencionar un detallito antes de seguir con lo de 2021. Estas reglas tienen que ser redactadas para octubre de 2020 y tienen que ser aprobadas para enero de 2021. Si no son aprobadas en enero de 2021, no van a entrar en vigor para la temporada 2021-2022. 2021, que es lo que me estás preguntando. Lo que pasa es que Florida, en junio 12, estamos hablando de la semana pasada, pasó... Sí, aquí nosotros hablamos de temas calientes, que No, quede claro. Deja que llegue Faltan ya. unas cositas ahí recientes. Me tenían como loco esta mañana buscando información. Florida pasa una ley que entra en vigor en el 1 de julio de 2021. Esta ley es similar a la que pasaron en California, similar a la que pasaron en Colorado, pero la diferencia es que 2 años antes va a entrar en vigor. ¿Qué pasa con esto? Si NCAA no llega a un acuerdo para pasar sus reglas o su legislación para enero de 2021, Florida va a tener los atletas monetizando su imagen y ningún otro estado va a poder hacerlo. ¿Cuántos estados ya hay con legislación que están presentando legislación para regular esto? Oficialmente hay 3 que ya tienen leyes firmadas. Ya firmadas. Y hay aproximadamente entre 24 y 30 que han presentado proyectos de ley ya para... Y de hecho hay unos que son diferentes, pues por ejemplo el estado de Nueva York también contempla en su ley darle un 15% de revenue sharing de los derechos de televisión, creo que era, o de attendance. Entonces ya eso entra en otro debate. O sea que vamos a ver también que cuando se sigan aprobando leyes en distintos estados, si no se regula federalmente, podría ser un argumento para la NCAA, a donde el Tribunal Supremo decir, mira, tribunal, yo no puedo hacer, necesito una exención antimonopolística porque todas estas leyes lo que han hecho es que no me dejan uniformar el mercado que tengo, que fue algo parecido a lo que se había decidido antes. Así que yo creo que es bien importante ver cómo el NCAA se puede beneficiar o no de estas distintas leyes. Oye, Gilberto, tú que estás familiarizado con este tema, que te noto con mucha confianza, y recordando que desde la semana pasada me pusiste en récord y me hiciste tirarme en el clutch, que estoy en récord todavía diciendo que va a haber temporada de MLB. Hace 2 o 3 días no tenía mucha esperanza, pero hoy creo que tengo un poco de fe, pero no me retracto. Ahora te toca a ti tirarte en el clutch. ¿Qué va a pasar con el estudiante atleta? Te lo voy a dar, no digamos 2021, pero de aquí al 2025, de aquí a 5 años, ¿qué tú crees que va a pasar con este concepto de estudiante atleta? 2021, yo creo que sí. Va a haber una legislación federal que ocupe el campo. Te voy a hablar un poco ahora por qué yo creo que va a haber una legislación federal. Si me hubieras preguntado esto ayer, mi respuesta era diferente. Pero en junio 15... Estamos hablando del lunes, hoy es jueves, estamos grabando jueves. Junio 15, hay una demanda de clase contra la NCAA por una alegada violación a las leyes antimonopolísticas en relación a los derechos de imagen. Esta demanda busca que se prohíba que NCAA tenga reglas que restrinjan la cantidad de compensación disponible por derechos de imagen. Y además pide el daño y perjuicio por las cantidades no generadas de los derechos de imagen si no existieran estas restricciones. La demanda, obviamente, esto va a lo que es el Sherman Act, va a cubrir a los jugadores que jugaron en los últimos 4 años y los jugadores que jueguen hasta que se termine la demanda. Nada, esta demanda, lo que se ha presentado una sola, la NCAA no ha contestado, esto lleva 3 días, no podemos saber qué va a pasar con esta demanda, pero este es efecto de que se han pasado 3 leyes de derechos de imagen que permiten que los atletas moneticen su imagen. Y se están resolviendo casos hasta el otro día todavía. Sí, hace 1 mes y medio, 2 meses, se resolvió un caso también que resuelve básicamente lo mismo. NCAA está en violación de la ley antimonopolística. Los caps, todo tiene que ver con los límites que ellos imponen, esas restricciones constantemente, hasta como él dice, hace 1 mes en Alston versus NCAA siguen siendo restricciones que violan las leyes de antimonopolística. Mira, y te voy a dar mi razonamiento de por qué yo digo que ley federal para el 2021. Pero no te quedes ahí. Yo lo que quiero es que tú estés en récord, que esté claro. ¿Va a haber algún tipo de compensación en el futuro para los atletas? Sí.
Oca, perfecto. Por Ahora derecho de continúa. Compensación por derecho de imagen. hay que especificar qué tipo de compensación, porque la NCAA vemos que están obviamente mojándose los pies con los derechos de imagen, pero todavía no van a entrar nunca en la compensación. Por lo Correcto, menos va eso dicen a haber ellos. compensación por derecho de imagen. Mira, me voy con mi razonamiento y es que hoy, 18 de junio, me levanté, lo primero que vi, el senador Marco Rubio sometió un proyecto de ley, se llama el Fairness in College Athletics, o sea, igualdad o justicia en los deportes colegiales. Y por este proyecto de ley que pasó el senador, requiere que NCAA haga cambio a sus reglas, independientemente de la habilidad de los estudiantes atletas de monetizar su imagen, a cambio de una protección legal, lo que llaman un safe harbor, que lo protege a NCAA de demandas por estas nuevas reglas que pasarían. Las nuevas reglas tendrían que estar ya fijadas a más tardar el 30 de junio de 2021, que básicamente lo que está haciendo es protegerlo de la ley de Florida, que entraría en vigor el 1 de julio de 2021, o sea, el día después de que estas leyes tienen que estar en vigor. La intención de este proyecto, la intención que tiene es que haya uniformidad entre las reglas, a diferencia de lo que hay ahora, que es que son 3 estados solamente que tienen sus reglas diferentes, Que vienen más. que entran en diferentes momentos, y probablemente al final del año va a haber 33 estados que tienen diferentes reglas, diferentes momentos de entrada en vigor. El proyecto lo que dice es que NCAA va a tener amplia discreción para reglamentar y proteger el estatus amateur, garantizar el reclutamiento adecuado de prospectos y para prohibir actividades ilegítimas de reclutamiento por terceros, lo que Kiko dijo, los boosters, que son personas que representan a la universidad de forma no oficial. Indirectamente, extraoficial. correcto. Bajo este proyecto, como les dije, se provee lo que llaman un safe harbor, que es una protección legal que dice que no va a haber una causa de acción en corte contra la NCAA y sus escuelas por adoptar reglas bajo esta medida. Esto lo que va a hacer es va a evitar casos como el que acaba de pasar, que le acabo de mencionar, el de junio 15, porque si no puedes demandarme por pasar las reglas, pues puedo pasarlas con más confianza y más tranquilo. No te da una exención antimonopolística como ellos están exigiendo, pero te da una protección que pues es algo. No, y definitivamente el tener distintas leyes, especialmente si se empiezan a aprobar, o estas 3 que están aprobadas, lo que van a hacer es que los atletas obviamente van a ir a esos estados donde van a ganar más dinero. Es una manera de reclutar indirectamente, de mejorarse el reclutamiento en el estado. Así que por eso la NCAA también está buscando hacer esto uniforme para que no ocurran estas diferencias. Quiero mencionar los últimos 3 puntos claves de este proyecto de ley. Es que, uno, los atletas pueden estar representados, que eso es algo que para todo el mundo ha sido bien importante. La segunda es que tienen que reportar cualquier contrato de mercadeo o de monetización de su imagen a la NCAA, y que estos contratos o este comercio va a ser regulado por el Federal Trade Commission, que es el que protege a los consumidores. Con eso yo creo que te puedo decir que va a cambiar la legislación vigente, va a cambiar la forma de tratar los contratos de los atletas, y mi predicción, me tiro en close como tú dices, va a haber legislación para el 2021. Nada, este tema, como ven, es bien extenso. Hemos tratado de cubrir los puntos más importantes y los casos más importantes que definen hasta el día de hoy cómo va esta controversia. Como vemos, esto es un tema que va a seguir, así que probablemente volveremos a hablar del tema con más detalle y dándole updates pendientes a todas las redes sociales. Lex Deportiva Podcast, Lex Deportiva, búsquenos, follow, like, share y pendientes, que ahí también vamos a estar dando las promociones, vamos a estar poniendo los updates de los distintos casos y de lo que estamos hablando hoy en día. Oye, y no se me pierdan el programa de la semana que viene, vamos a estar hablando de lo que está pasando ahora con el activismo social y los deportes, si hay lugar para este tipo de manifestaciones dentro del deporte, si no hay lugar. Sí, yo creo que como nosotros decimos, siempre estamos en el tope de los temas. Se está viendo el efecto que está teniendo esto en el deporte, y esto no es algo que es un movimiento que empezó ahora. Si, como veremos, la historia demuestra que esto es algo que ciertos atletas lo han hecho y han tenido que bregar con sus consecuencias. ¿Cuál es la historia? Si cómo se ve ahora lo que está pasando, si nosotros entendemos
que se debe hacer, cómo se debe hacer y las repercusiones que pueda tener este tipo de actuación. Así que de eso vamos a estar hablando la semana que viene. Nuestra idea es sacar esto todos los viernes, así que pendiente a las redes sociales, pendiente y dale follow, like, nos vemos, cuídate.